Muchas gracias por la invitación al general y ministro de la Defensa, Padrino López, a este ciclo de conferencias sobre el SQ. Y yo voy a pedirles que, sobre todo por razones académicas, tomando en cuenta que ya se siguieron todos los protocolos respectivos, yo voy a proceder a retirarme el tapaboca, guardando las distancias evidentemente, para comenzar nuestra intervención. Lo primero que nosotros queremos establecer en este caso de el reclamo histórico de Venezuela en la Guayana Esequiba es ubicarnos desde la geopolítica actual de cómo se están moviendo los polos de poder geopolítico, entender que además hay una variación de los ejes geopolíticos mundiales y que hay una suerte de implementación o tratar de implementar un gobierno global, o lo que se llama la gobernanza global, para desplazar a los Estados-nación. En este momento esa pugna está en pleno desarrollo, como dice nuestro amigo Walter Martínez, y el capitalismo, que es un sistema además de dominación, un sistema de explotación, un régimen de poder sobre lo humano, sobre la tierra, sobre los recursos, hoy muta para alcanzar nuevos niveles, porque a través de la financiarización se alcanzaron unos niveles de acumulación de capitales que hoy están buscando reacomodándose para sobre otros territorios anidar y seguir explotando, ya no sobre la base de algoritmos financieros, sino sobre los recursos reales. Para ello se diseñan estrategias de despojo de territorios, en esta oportunidad de manera mucho más sutil, ya no a través de guerras entre los Estados-nación como ocurrió anteriormente, imponiéndose un Estado sobre otro de acuerdo a su capacidad militar, sino que ahora se hace a través de otras vías. Es la guerra por otras vías, es el despojo eterno del sistema de dominación capitalista por otras vías, ya con la idea de acabar con los Estados-nación. Este régimen que nosotros, algunos autores lo llaman postcapitalismo, nosotros decimos que es una refeudalización, tiene unas características fundamentales. Una de ellas tiene que ver en que ya no son los Estados-nación, sino es un polo corporativo el que está detrás de hacerse de territorios, recursos y población para imponer su sistema de gobernanza mundial. Pero además hay una estrategia de disminución de la población, hay una estrategia de dominación a través de la tecnología, y esa misma estrategia plantea deshacerse de la mano de obra del hombre, es decir, el conflicto eterno entre la fuerza del trabajador y la fuerza del capital, para imponer la inteligencia artificial, desplazando al hombre como fuerza laboral. Bueno, porque el hombre reclama, porque los seres humanos tenemos anhelos, porque requerimos de atención no solamente sanitaria, de salud, sino de casa y comida. Y bueno, con el desplazamiento del hombre como tal, a través de esta nueva implementación que nosotros llamamos refeudalización, en esta nueva etapa del capitalismo, simple y llanamente abaratan costos y siguen aumentando las ganancias. Una característica fundamental de esta idea de refeudalización tiene que ver con las hipótesis de conflicto y la pacificación como nueva doctrina de securitización, sustituyendo las doctrinas, el ius belli, el ius imperium, sustituyendo las doctrinas de guerra y por ende afectando los intereses de la seguridad y defensa de cada uno de los Estados-nación, porque en la medida en que tú diluyes fronteras, en la medida que vas despojando de las características de la fuerza de un Estado-nación, simple y llanamente acabas con las hipótesis de conflicto y por ende no son necesarios los ejércitos. Ese plan perverso
que está además diseñándose, que viene desde el 2015 en materia de seguridad y defensa global, implementándose a través de la OTAN con la excusa de la protección, ahora con la excusa del tema sanitario, por supuesto, tiene su expresión en los conflictos territoriales, porque si algo tiene claro un ejército, es que su primera función primordial es la defensa de la frontera y la defensa del territorio de los Estados-nación. El tema de Venezuela y su reclamo histórico por un territorio que fue arrebatado por Inglaterra no es nuevo. Inglaterra cambia su visión, porque además está ubicado en un territorio que está ahogado, cercado, y convierte esa desventaja en una ventaja y se convierte entonces en un imperio, en un hegemón que domina el mar, talasocrático. Se le llamaba el imperio del mar, porque además tenía el control de las rutas comerciales y a través de todo el desarrollo naval de Inglaterra y su enfrentamiento con España, el reino diseña además una táctica muy particular y es a través de corsarios apropiarse no solo de riquezas, de recursos, sino además de enclaves territoriales. Detrás de toda esta estrategia contra Venezuela siempre estuvo Inglaterra, además con su visión expansionista y de la mano del gato, como decimos nosotros, la mano oculta, que eran los corsarios capitalistas que se ocuparon del reparto del botín y con esos enclaves territoriales establecieron posesiones de ultramar que todavía hoy están vigentes. ¿Por qué decimos esto? Porque a través del dominio del mar y de las rutas marítimas, pero además a través de una figura política y jurídica como es el Commonwealth, Inglaterra hoy tiene países y territorios bajo su soberanía. En este momento tiene 54 miembros, entre los cuales tenemos la mayoría de las islas del Caribe, en favor de ese modelo político, económico, jurídico, además. Es una expresión de la estrategia expansionista de Inglaterra. La disputa con Venezuela, ya independiente, por el territorio de la Guayana Esequiba es parte de esa estrategia expansionista. Reino Unido se dedicó a robar territorio. El reclamo de Venezuela data desde 1814, 1821, ya nuestro libertador Simón Bolívar reclamaba a Inglaterra que retirara a los colonos que había colocado en ese territorio. Inglaterra ya en 1835 contrata a un geógrafo, su instituto de geografía, para definir las líneas territoriales de un territorio que ellos ocuparon ilegalmente. A pesar de los reclamos del libertador, nunca lo desocuparon. Incluso recordemos la expresión del entonces presidente Grant de los Estados Unidos cuando Inglaterra le pide que intervenga en favor de ellos y de sus intereses para atacar a Venezuela, para hacerse del territorio de la Guayana Esequiba, y el presidente Grant de los Estados Unidos le responde en su visión de que América era de la hegemonía norteamericana, América para los americanos, y declina la invitación de la reina para hacerle la guerra a Venezuela para quedarse con la Guayana Esequiba. Eso es importante que nosotros lo revisemos. Fijan la línea apropiándose además de, en aquel momento, más de 200.000 kilómetros cuadrados y después resultan 159.000 y tantos kilómetros cuadrados. En 1835, 1887, 1897 Venezuela sigue reclamando y en 1899 se firma el laudo sin presencia de Venezuela porque ellos decían que no se iban a reunir con los venezolanos que no tenían altura
para reunirse con ellos, y entonces nuestra representación fue a través de los Estados Unidos de Norteamérica y de unos jueces que lamentablemente muchos años después se descubrió que se complotaron en contra de los intereses de Venezuela para despojarnos de 159.000 y un poco más de kilómetros cuadrados de nuestro territorio. Ahora, ¿cuál es el fundamento del laudo y de la visión que tiene Inglaterra desde la Commonwealth de la manera de poseer? Para ese derecho anglosajón, y es la visión de Guyana, porque recordemos que solo en 1966, después de la firma del Acuerdo de Ginebra, Inglaterra le da la independencia a Guyana, ya como país lo reconoce, evidentemente como una manera de salirse del enfrentamiento con nuestro país, porque se le había descubierto en 1948 la trampa. Venezuela acudió a la ONU e hizo valer sus derechos desde 1962 el reclamo, hasta que en 1966 se firma el Acuerdo de Ginebra, y en ese Acuerdo de Ginebra se reconoce que hay un reclamo territorial por parte de Venezuela contra Inglaterra, y lo firma ese acuerdo Inglaterra, por supuesto, Venezuela, e inmediatamente le da la libertad o le da la independencia a Guyana. Entonces, allí vemos la estrategia de Inglaterra de tratar de blanquear su posición, pero utilizando a Guyana ahora como puntal. Según la interpretación del derecho anglosajón, el common law anglosajón, ellos creen en el iutis possidetis, es decir, quien posee de hecho conserva el iutis possidetis ita, possidetis. Yo me quedo en ese territorio hasta que demuestre que soy el propietario. Mientras que nuestro libertador les opone una teoría jurídica político-territorial de que la ocupación no es suficiente para probar que sea propietario, y opone iutis possidetis iuri, es decir, yo poseo ese territorio porque tengo títulos, y esa ha sido la posición histórica de Venezuela. El libertador establece en contravención a ese derecho anglosajón de que quien posee es quien puede demostrar que es el dueño con títulos, y además le imprime al reclamo y al carácter de poseer o de dominar un territorio un carácter irrevocable, definitivo, que además está establecido no solamente en el iutis possidetis iuri, sino que nuestra Constitución lo recoge como principio transversal de no renunciar al reclamo histórico de nuestro territorio, la integridad territorial como principio, la soberanía, la independencia y la autodeterminación con respecto al tema territorial. Hoy, ese polo corporativo del que estamos hablando, que está tratando de mutar en una suerte de refeudalización, es el que está detrás de Guyana, impulsando un reclamo que debe solucionarse de acuerdo a los términos del Acuerdo de Ginebra de 1966, es decir, todos los medios de resolución pacífica, y cuando se agote un medio comienzas con otro, y cuando se agote un medio comienzas con otro, y Guyana decide reclamar por vía judicial a la Corte Internacional de Justicia sin la aprobación de Venezuela. Eso es muy importante, violentando incluso los propios términos del Acuerdo de Ginebra. Ahora, ¿qué está buscando ese polo corporativo? Entendamos que Guyana, en una interpretación acomodaticia del Acuerdo de Ginebra, permitió otorgar concesiones en ese territorio que está en reclamación. Además, términos que no están establecidos claramente en el Acuerdo de Ginebra.
Y en este momento hay más de 16 empresas transnacionales de ese polo corporativo que están explotando no solamente recursos mineros, sino recursos petroleros, agua, y ocupando el territorio ilegal e ilegítimamente, un territorio además que le pertenece históricamente a Venezuela. Ahora, ¿qué están tratando de concretar estos sectores? Bueno, un despojo ya no a través del uso de la fuerza militar, porque evidentemente que sería una provocación y un casus belli para los venezolanos, sino que ahora lo están tratando de hacer a través de una sentencia con carácter pseudo jurídico a través de la Corte Internacional de Justicia. Es una nueva forma de despojo, ahora de nuevo cuño, sutil, a través además de lo que nosotros denominamos la estrategia de la guerra blanda, porque en el imaginario no solamente guyanés, sino además de ciertos sectores, como por ejemplo CARICOM, ellos están convencidos que en este caso Venezuela está tratando de arrebatarle a Guyana el 75% de su territorio, y lo que obvian es que Venezuela fue despojada por una potencia extracontinental, como era Inglaterra, de un territorio que le pertenece a través del abuso. Ya Bolívar eso lo avisoraba, porque Bolívar se opone a la Santa Alianza y formula la idea geopolítica cuando nadie hablaba de geopolítica, que pretende formar, ese es el planteamiento de nuestro libertador, del nuevo mundo, una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo, es decir, grandes espacios que podían permitir hacerle frente a la voracidad de la Santa Alianza y del apoyo que tenía desde el Reino Unido. Era un nuevo nomos, una nueva forma de organización que podía generar el equilibrio del mundo. Por supuesto, la intervención de Inglaterra era un desequilibrio de esa idea luminosa de la geopolítica de la liberación que plantea nuestro libertador. Ahora, ¿quiénes están detrás de este polo corporativo? Ya no solamente las 16 empresas que están allí explotando, entre ellas está la Shell, hay varias empresas mineras holandesas, chinas, francesas, incluso de la propia Inglaterra, de los propios Estados Unidos, pero esencialmente son 4 grupos de poder, todos relacionados con Inglaterra: Vanguard Group, BlackRock, State Street y Fidelity. Son esencialmente las 4 empresas que se llaman The Big Four, que están detrás de eso. Ahora, ¿qué busca este polo corporativo con hacerse del Esequibo? Y lo quieren hacer a través de vía pseudo jurídica con una sentencia en la Corte Internacional de Justicia. Por eso llamamos la atención del peligro que esto significa. No hay en el continente americano una posición geoestratégica más valiosa desde el punto de vista militar, político, comercial que Punta Barima, que está en el Esequibo. Ahí dominas la boca principal del Orinoco y además, en consecuencia, el Meta y el Apure. Eso lo decía ya Oleari, quien había sido decán del libertador Simón Bolívar, en 1848, en una carta que le hizo al gobernador que impuso de manera írrita Inglaterra en ese territorio ocupado y en reclamación. Además, controlan las hidrovías suramericanas. ¿Por qué? Porque en el aprovechamiento de los ríos establecen nuevas rutas comerciales y de traslado de mercancía, en donde se ven beneficiados 2 sectores fundamentales que están tratando de dominar las rutas comerciales a través del mar, como son la idea del Brexit, esa es la idea de Inglaterra, y por supuesto la ruta de la seda, porque abaratas costos, porque controlan las cuencas hidrográficas, no solamente del Amazonas, sino también los espejos de agua como el lago Titicaca, el Orinoco, el Tocantins, el bloque del río Paraguay-Paraná, las cuencas de agua, y con eso además el Mar Caribe, casi nada.
Es un espacio geoestratégico anhelado de comercio, además, cultural e ideológico, por supuesto, con un enfoque talasocrático. Ese es el enfoque esencialmente que tiene Inglaterra cuando, escondiéndose detrás de Guyana, hoy empuja y financia, además, a través de este polo corporativo, el juicio ante la Corte Internacional de Justicia. Pueden establecer, además, esta visión expansionista, alcabalas marítimas, de rutas, de cobros, de bloqueos, de obstrucción, para dominar. Pero además se hacen de los recursos para fines aeroespaciales, para fines energéticos, para fines minerales. La posición geoestratégica que tiene ese territorio es invaluable. Ahora fíjense, ¿por qué hacemos mención a esto? Hay un mapa que publica el Instituto de Geología de los Estados Unidos de Norteamérica, donde está la necesidad que tienen los Estados Unidos de importación de minerales. Bueno, si ustedes revisan el mapa, cuando lo podamos tener allí disponible, se van a dar cuenta que Guyana, y lo ven allí en el mapa, es un proveedor para los Estados Unidos de cierto tipo de minerales, y en la escala ellos están entre 1 y 3 tipos de minerales. Casualmente Venezuela no aparece como proveedor. Nosotros sabemos que todo eso no es más que el interés de hacerse de los recursos, porque esas transnacionales que están allí valen o tienen valor según la ley del valor del capital en las bolsas de valores de los Estados Unidos y de Londres y de Shanghái por las concesiones y los recursos que puedan manejar. Nosotros no sabemos las características de las concesiones que Guyana en este momento de manera ilegítima le entregó a estas transnacionales. Y creo que eso es una tarea pendiente que nosotros debemos acometer para defender fehacientemente el territorio que es nuestro. Ahora, la causa del Esequibo es una causa venezolana, de todos y todas, más allá de las diferencias políticas, porque la integridad territorial, que forma parte además de nuestra soberanía y de constitucionalmente es indelegable, irrenunciable pelear por ese territorio en todos los espacios, léase jurídico o léase incluso, que no quisiéramos que fuera así, pero entendamos que tenemos una espada de Damocles que está manejándose a través de los hilos del poder que están detrás de los intereses de estas transnacionales y que se refleja en la Corte Internacional de Justicia. La Corte no se ha pronunciado aún, se hizo una audiencia telemática sin cumplir con los requisitos establecidos en el propio reglamento de la Corte Internacional de Justicia. Estamos a la espera de cuál va a ser la decisión de esa Corte Internacional de Justicia que Venezuela no reconoce. Esa ha sido la posición histórica de Venezuela, porque eso violenta lo establecido en los artículos que componen el Acuerdo de Ginebra. Es una modalidad de despojo como política. Pretenden imponernos una resolución pacífica de un conflicto territorial que nos afecta, que puede significar incluso el fraccionamiento de Venezuela como Estado-nación, porque además en ese territorio puede encontrarse, según los últimos descubrimientos del informe de la Exxon, más de 300.000 millones de barriles de petróleo, pero además con la primera reserva de oro pudiera estar allí certificándose una vez no lo permita ni el destino, ni los venezolanos, ni la justicia, se concrete el despojo. Y las reservas de oro más importantes. Recordemos además que toda esta estrategia de despojo, de refeudalización, del nuevo capitalismo que quieren implementarnos, necesita de los recursos, de lo real, para entrar en el juego económico, porque ya la financiarización
no funciona. Ahora bien, todo este panorama nos obliga como venezolanos a entender este peligro que representa abrir un frente jurídico violentando el Acuerdo de Ginebra, desconociendo el Acuerdo de Ginebra. Tiene que poner en alerta a todas las instancias jurídicas, políticas, económicas, sociales y culturales de Venezuela. Porque la gesta independentista venezolana, que significó la pérdida de las 3/4 partes de nuestra población, no fue un regalo divino y costó sangre, sudor y lágrimas consolidarla. Por eso tenemos el deber ineludible, incluso constitucional, la corresponsabilidad de la defensa integral de nuestro territorio. Más allá de componendas, de traidores, nosotros no podemos dejar perder un centímetro. Cada centímetro de nuestro territorio cuenta. Bolívar decía: unidad en la identidad, espíritu republicano, libertad, igualdad, dignidad humana como motores de la integración. Bolívar hablaba de un bloque superestatal con estructura federal, autocentrada, con respeto y armonía, que era lo que iba a permitir frenar el desenfreno de estas potencias extracontinentales y especialmente Inglaterra, que es quien está detrás de esta estrategia. Entonces nos corresponde históricamente el territorio del Esequibo. El Esequibo es nuestro. Ningún tribunal, ninguna corte, ninguna componenda que pretenda despojarnos de nuestro territorio puede ser reconocida, y es un deber ineludible desconocer cualquier proceso amañado que pretenda arrebatarnos nuestro territorio. Nosotros decimos que no se equivoquen, que los venezolanos estamos muy claros que el Esequibo es nuestro, que el sol de Venezuela nace en el Esequibo y, como dicen los guerreros, alea yacta es, la suerte está echada y Venezuela defenderá el Esequibo con todo y con todos, con todas nosotras, porque el Esequibo es nuestro. Es histórico lo que nos corresponde hacer para evitar que se concrete el despojo que pretenden hacernos a través de un proceso jurídico amañado. Y ahí estamos centrados en la defensa de la integridad de nuestro territorio. Muchas gracias.